Con este título de genética asociada al rendimiento deportivo, aunque también vamos a comentar algo sobre el tema de las lesiones y en relación con la estructura genética de nuestro organismo, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos empezar diciendo, ¿no?, que la genética, haciendo una contextualización, la genética es una ciencia que estudia la variación y la herencia, es decir, la variabilidad de los organismos. Y tiene como molécula central de estudio, aunque hoy día ya hay muchas más disciplinas o ya digamos que se han ampliado los campos de estudio, pero la molécula de referencia es el ADN, que es contenidos los genes. Bueno, podemos lanzar esta pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto las características genéticas de un individuo pueden tener influencia en su rendimiento deportivo? O podríamos decir, o en su predisposición a lesionarse. Podemos decir también, ¿el deportista de élite nace o se hace? Bueno, pues con estas cuestiones, perdonad, con estas cuestiones, este investigador, Per-Olof Åstrand, en los años 70-80, uno de los padres de la fisiología del ejercicio, ya daba alguna pista o de alguna manera marcaba también por dónde podían ir las líneas de investigación en este campo, ¿no? Y él decía que cualquiera que quiera llegar a ser campeón olímpico tiene que tener mucho cuidado a la hora de elegir a sus padres, ¿no? Con lo cual da una idea o va perfilando por dónde van las líneas de investigación. Bueno, desde un punto de vista biológico muy sencillo para contextualizar, nosotros vamos a estudiar aquí el ADN, la composición genética del ADN, que está compuesta por una serie de estructuras que se llaman nucleótidos y que contienen la información genética. Y esto se va a relacionar con la función biológica que llevan a cabo las proteínas y que son las que, de alguna manera, pues, muestran la actividad fisiológica de cada una de nuestras células. La hemoglobina, la actina, la miosina, es decir, estas proteínas van a realizar una función que está relacionada con la información genética que aparece en el ADN. Un gran avance en este campo pues, se produjo a principios de este siglo con la culminación del proyecto Genoma Humano, que llegó a la conclusión, luego se ha ido avanzando, se ha ido matizando, pero bueno, a grandes rasgos podemos decir que nuestras células contienen nuestro ADN del orden de los 3.000 millones de nucleótidos y nuestra estructura genética tiene entre 30 o 35.000 genes, es decir, estructuras que están relacionadas con las proteínas. Bueno, fijaros también que desde el punto de vista genético, ya vamos a ir dirigiendo hacia el punto donde queremos ir. Fijaros, ¿no? En cuanto a la estructura de este genoma, en cuanto a la secuencia de este genoma, entre el humano y el chimpancé hay una homología aproximada del 99%, es decir, pues, el orden de los nucleótidos de uno y otro organismo es coincidente en un porcentaje muy alto, el 99%. Pero entre genomas humanos, es decir, entre unos individuos y otros, esta homología es del 99,9%. Es decir, hay un 0,1%, es decir, un nucleótido de cada 1000, por decir así, por contextualizarlo, que es diferente estadísticamente entre unos individuos y otros. Esto, que puede parecer poco, o quiere decir una variabilidad pequeña, 0,1%, uno de cada 3000, uno de cada 1000 nucleótidos, si estamos hablando que nuestro genoma tiene 3.000 millones de nucleótidos, estamos hablando de pues, una media de 3 millones de nucleótidos diferentes entre unos individuos y otros, lo cual ya, dicho de una manera así en números absolutos, parece ya que es más significativa. ¿Esto dónde nos lleva? Pues nos lleva a la idea de que no somos todos iguales desde el punto de vista genético. Hay pequeñas variaciones interindividuales, es decir, pequeñas variantes que reciben el número de mutaciones y que tienen la mayor parte de las veces un efecto negativo. Bueno, el caso más patente o más evidente es cuando se asocia con alguna enfermedad genética, que no es el caso, y en otras ocasiones puede tener algún efecto positivo cuando pueden conferir alguna adaptación o alguna mejor adaptación al medio. Bueno, estas mutaciones en realidad son variantes genéticas
y cuando aparecen representadas en la población general con una proporción superior al 1%, es decir, que de media están o aparecen al menos 1 de cada 100 individuos, se habla de polimorfismos genéticos. Hay otras mutaciones que están a lo mejor restringidas a grupos familiares o a determinadas zonas geográficas de tipo endémico que se han ido conservando y se han ido transmitiendo por cuestiones de tipo endogámico, por ejemplo, de tipo de un aislamiento de un área en concreta, y pueden ser mutaciones que son muy frecuentes en ese área, en esa zona, pero que no aparecen en la población general. Por lo tanto, esas no serían polimorfismos genéticos. Cuando hablamos de polimorfismos, quiere decir que a nivel de la población mundial general, al menos 1 de cada 100 tiene esa variante. Y la mayor parte de las veces afectan a un único nucleótido, un cambio de un único nucleótido, que también puede parecer que es muy poco, pero es muy probable, cuando aparecen estas situaciones, que un cambio de un nucleótido provoque un cambio en la proteína, aunque sea pequeño, pero que hace que esa proteína no funciona de la manera adecuada o tiene un déficit en su funcionamiento, en su actividad fisiológica. En algunas ocasiones esto no tiene mucha importancia y en otras puede provocar algún tipo de enfermedad. Bueno, cuando hablamos de rendimiento deportivo, aquí, a mi juicio, es un puzzle donde intervienen diferentes factores, ¿no? Como la parte psicológica, la parte de entrenamiento, por supuesto, la nutrición, no puede ser de otra manera, la parte tecnológica, la parte la técnica también, pero también confluyen una serie de factores genéticos que puede ser que sean factores de tipo individual, me refiero, que por sí mismo tengan la suficiente entidad como para ser susceptibles de marcar una diferencia en el rendimiento, los menos o casi ninguno. La mayor parte de las veces, pues, una combinación de polimorfismos genéticos que pueden dar lugar a la aparición de un determinado perfil más favorable para el rendimiento, para protección contra las lesiones, o estos polimorfismos que en un ambiente determinado pues también confieren algún tipo de situación concreta. Bueno, el caso es que podemos decir, ¿no?, que el fenotipo, el talento, esto que se dice de una manera así tan genérica, el fenotipo, que es lo que nosotros vemos, lo que se puede observar en el caso del rendimiento deportivo, pues el resultado que aparece, al final es una combinación, ¿no?, de un determinado genotipo, de unas determinadas características genéticas que están contextualizadas en un ambiente concreto. Bueno, fijaros diferentes estudios que marcan el componente genético, el componente hereditario en determinados rasgos relacionados con el rendimiento deportivo. Fijaros que hay muchos estudios, aquí hemos puesto algunos, ¿no?, y algunos rasgos, ¿no?, como la fuerza muscular, la potencia, el consumo máximo de oxígeno, la respuesta máxima al entrenamiento. Bueno, veis, ¿no?, que hay una gran variabilidad y al final, en la línea final, veis que el estatus de atleta, es decir, las características genéticas del deportista de élite, pues se sitúan en un poco más del 50%, ahí puede ser 55, 57%. Quiere decir que pues las características genéticas pueden tener una influencia, pero que parece que no son definitivas o que no son. Luego podemos hablar también en las preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué polimorfismos genéticos aparecen asociados al rendimiento? Bueno, pues por un lado yo voy a hablar ahora de algún ejemplo, hay más, sencillamente para ilustrar y para que sirva pues de elemento motivador también, ¿no?, para pensar en ello. Hay algunos genes que afectan a la estructura muscular, vamos a ver ahora alguno. Otros que tienen una función más relacionada con aspectos de tipo cardiorrespiratorio. Por ejemplo, genes que tienen que ver o que codifican para proteínas que tienen que ver con aspectos energéticos, la producción de energía a partir de, utilizando el ATP, o genes que afectan a procesos metabólicos. Bueno, si vamos a ver algunos ejemplos concretos con algunos resultados de trabajos de investigación para que ilustren esto de una manera más concreta. Hablando de la estructura muscular, hemos elegido el gen que es uno de los primeros que se asoció con el rendimiento deportivo, que es el gen de la alfa-actinina 3,
que se ha denominado el gen de la velocidad. Es una proteína, es un gen que codifica para una proteína que es muy importante en los procesos de contracción muscular. Me estoy refiriendo a nivel ya celular, a nivel de los sarcómeros de las fibras musculares. Y en este gen aparece un polimorfismo que recibe ese nombre, R577X, y que da lugar a una proteína incompleta, es decir, una proteína que no cumple su función en condiciones normales y, por lo tanto, da lugar a una situación de un déficit en alfa-actinina 3. Bueno, pues esta alfa-actinina 3 es una proteína que se inserta a nivel de los discos Z de los sarcómeros, interviene la conexión con los filamentos de actina y lo que hace es facilitar, digamos, o acelerar el proceso de contracción muscular, es decir, el deslizamiento de las fibras de los filamentos de miosina sobre los de actina durante la contracción muscular. Es una proteína que solo se expresa en fibras rápidas, en fibras de contracción rápida, y decir, como hemos comentado anteriormente, que se trata de una deficiencia que no es patológica, es decir, el hecho de tener o no tener alfa-actinina 3 no es relevante en situaciones, digamos, de hacer una vida normal, una vida no relacionada con el deporte de alto rendimiento. Bueno, fijaros aquí sencillamente también para ilustrar lo que hemos comentado antes, la frecuencia, ¿no?, de este polimorfismo. Fijaros que en población africana es del 8% aproximadamente, es decir, la variante truncada, pero fijaros que en Asia, en Europa, está cercana al 40%, es decir, que 4 de cada 10 personas, aquí si somos 10, pues 4 de los que estamos aquí, estadísticamente tendremos la variante digamos, deficiente. Esto en cuanto, nosotros tenemos 2 copias de cada gen. Tenemos una copia que heredamos de nuestro padre y otra que heredamos de nuestra madre. Aquí hablamos del hecho de tener una copia del gen deficiente, por decirlo así de una manera coloquial, 4 de cada 10. Y la combinación completa de deficiencia, es decir, el hecho de tener las dos copias del gen truncadas, fijaros que es del 25% en asiáticos y del 18% en europeos, es decir, 2 de cada 10 van a ser estadísticamente deficientes para alfa-actinina 3. Bueno, este gen que se ha denominado el gen de la velocidad, que provoca que el genotipo normal, es decir, la combinación normal no deficiente, me refiero, es mucho más frecuente en deportistas que realizan deportes, digamos, de velocidad, sprint, deportes de potencia, ¿no? Los velocistas, los saltadores, porque es donde más se van a utilizar, donde más se van a expresar las fibras de contracción rápida, las fibras tipo 2. Bueno, hay algunos estudios, nada, únicamente para ilustrar. Este es un estudio de Catherine North, es del año 2005, creo recordar, 2003, perdón, donde Catherine North fue una de las descubridoras de este gen y la primera que lo asoció con el deporte. Y bueno, aquí sencillamente llamo la atención en un estudio, si os fijáis en la fila de abajo, donde se habla del cómputo total de deportistas. Veis que, no sé si se ve, los que tienen el genotipo RR, vemos que es mucho más frecuente, veis un 50% en deportistas de velocidad, en los sprinters, que en población control, es decir, población no deportista, y mucho más frecuente que en deportistas que hacen deportes de resistencia. Aquí hablamos de deportistas todos de élite, deportistas de alto rendimiento, no hablamos de deportes aficionados o amateur. Y también, si os fijáis, la variante, es decir, el tener una copia de este gen, del gen normal, es igual muchísimo más frecuente, ¿veis? Del 72% en los sprinters y los velocistas en relación con el resto de la población general. Lo cual, bueno, pues da una idea del papel de esta proteína en deportes de velocidad. No es definitivo porque veis que el 50% de los sprinters tienen este genotipo, pero también hay otros que no lo tienen, con lo cual debe haber algo más, no solamente esto. Bueno, otro gen, aquí otro ejemplo que
aquí va a tener más relación con las fibras de contracción lenta y que afecta a procesos metabólicos, es este que tiene así un nombre un poco perverso, el coactivador 1-alfa del receptor gamma activado por proliferadores peroxisómicos, comúnmente conocido como PGC. Y bueno, por resumir, es un gen que tiene que ver con la fosforilación oxidativa, interviene en procesos de fosforilación oxidativa, es decir, de producción de energía química en forma de ATP. Bueno, es un gen que, como no puede ser de otra manera, también tiene otro polimorfismo genético que da lugar a una deficiencia en la actividad de esta proteína y, por lo tanto, un déficit o una disminución en los procesos de obtención y de utilización de energía química en forma de ATP por parte de las células. Bueno, pues otro estudio también a modo de ejemplo, fijaros únicamente nada más que en la gráfica de la derecha por no complicar la situación. Bueno, decir, ¿no?, que el alelo o la variante mutada se asocia con una menor capacidad aeróbica y la normal pues con una capacidad aeróbica más alta. Bueno, aquí en la gráfica fijaros únicamente, ¿no?, cómo la frecuencia de la variante mutada es muchísimo menos frecuente en atletas en relación con población general, incluso ves con población que está un grupo de deportistas que decir que están en buena forma física, pero que no son deportistas de élite. Fijaros, ves cómo en la parte de los deportistas de élite, de los atletas, esto está hecho con corredores, no son futbolistas, con corredores, la frecuencia es muchísimo más baja. Bueno, y por ir terminando, dos ejemplos que tienen que ver ahora con las lesiones deportivas y también con la estructura genética de los individuos y de nuestras células. Fijaros, este es un trabajo muy reciente de este año, del año 2019, publicado hace bien poco. Y fijaros también que es un trabajo que relaciona o que trata de asociar el papel del mismo polimorfismo que hemos visto antes en relación con la velocidad, pero en este caso en las lesiones, tanto en la frecuencia, la incidencia, como en la severidad de las lesiones, ahora sí en futbolistas profesionales. También, por resumir el trabajo, es un trabajo que está hecho con 257 futbolistas varones de la Liga Italiana y con 265 controles no deportistas. Esto sencillamente es a modo de comparar frecuencias de los genotipos de un grupo con otro. Bueno, el equipo médico de los equipos, valga la redundancia, es el que hace el registro de las lesiones musculares con la nomenclatura que corresponda, y se trata de asociar o de buscar la asociación que puede existir entre este polimorfismo y las lesiones, tanto la frecuencia como la gravedad, con la exclusión de las lesiones directas, es decir, como consecuencia de golpes, de contusiones, etcétera, sino únicamente lesiones de tipo, digamos, de ejecución de la actividad deportiva. Bueno, pues también, sencillamente, dos ideas. Fijaros en la gráfica de la izquierda, en la A, se habla de incidencia de las lesiones en relación con las horas de entrenamiento. Bueno, básicamente hace referencia al número de horas de entrenamiento y el número de lesiones musculares que tienen estos deportistas. Bueno, pues aquí también, fijaros, ¿no?, como idea o como gran titular, ¿no?, fijaros cómo los individuos que son XX del gen de la alfa-actinina 3, es decir, que son deficientes en ambas copias del gen, fijaros que tienen una incidencia de lesiones musculares mucho más alta que los que son, se llama heterocigotos, los que tienen una copia de cada tipo, y los que son normales para este gen. Cuando se habla de la gravedad o de la gravedad de las lesiones, pues aunque no de una manera quizá tan evidente, pero también se observa que los que son deficientes para este gen presentan también lesiones más graves, es decir, están más tiempo en volver a jugar después de haber tenido una lesión. Y bueno, las principales conclusiones de este trabajo es, fijaros, ¿no?, como regla general o como, digamos, de media, 1,31 lesiones por 1000 horas de trabajo, digamos, de entrenamiento. No hay, es un trabajo que está hecho
donde se ha tenido en cuenta las edades, es decir, la edad, porque puede ser un factor que influya entre un grupo y otro, ¿no? Deportistas o futbolistas más mayores o más jóvenes, aquí está corregido por edad. Y fijaros, los jugadores que son deficientes para esta proteína presentan 2,66 veces más lesiones musculares que los normales. Entre los normales y los heterocigotos, por decir así, los que son tienen una copia de un gen una copia de cada tipo, no hay diferencias significativas en cuanto a las lesiones. Y igual los que son deficientes, las lesiones son 2,13 más graves en cuanto al tiempo que tardan en volver a jugar. Bueno, otro estudio, este también es relativamente, bueno, relativamente no, bastante reciente, del año 2018. Aquí se estudia también la asociación de 4 genes en relación también con las lesiones, también aquí con la aparición o con la frecuencia de lesiones también en futbolistas. Ahora comento las características. Bueno, aquí se estudian 4 polimorfismos en 4 genes distintos. Primero, en el GDF5, que es un factor de crecimiento y que se asocia al crecimiento normal, al mantenimiento de sistemas musculoesqueléticos, tanto de huesos, músculos, tendones. El gen de la adenosina monofosfato de aminasa 1, AMPD1, que es un gen que tiene una función metabólica en el músculo esquelético y que su deficiencia se asocia con dolores, calambres, muchas dificultades de tipo a nivel muscular. Hablamos de deficiencia, no es este caso, sino de algunas otras mutaciones que sí que dan lugar a una situación de enfermedad, de patología médica. Luego el gen de la cadena alfa del colágeno 5, que es un gen pues muy importante en la formación del tejido conjuntivo, del tejido conectivo, que forma parte del sistema musculoesquelético. Interviene en tendones, en ligamentos, ¿no? En todo lo que es el tejido, la estructura del tejido conjuntivo. Y luego el factor de crecimiento 2, similar a insulina, que es un gen que se asocia a procesos de proliferación celular y que también su deficiencia también se ha asociado con lesiones o con una deficiencia, con una alteración en relación con el ejercicio, la exposición al ejercicio. Bueno, no voy a contar todos los resultados de este trabajo, voy a centrar únicamente en el colágeno. Antes hemos hablado de la actinina 3, que era un gen relacionado con la estructura muscular, ahora con el colágeno, que es más asociado al tejido conjuntivo. Pero bueno, el resumen del trabajo: 289 futbolistas, también varones, aquí sí que hay profesionales, semiprofesionales y amateur, de la temporada 2014-15. Este es un trabajo del Reino Unido, está hecho en el Reino Unido. Igual, registro aquí de lesiones de tipo articular, ¿no? A nivel de tobillo, a nivel de rodilla fundamentalmente. Y igual, ¿no? También hay estudio de la asociación de los polimorfismos con la frecuencia de las lesiones. Bueno, me voy a centrar solamente 2 minutos en el colágeno. Y fijaros, también hay 3 posibilidades, ¿no? Aquí no hablamos del nucleótido, citosina, timina, o la mezcla citosina-timina. Bueno, pues veis cómo las frecuencias de lesiones de tobillo son muchísimo más o más frecuentes en individuos que son TT en relación con los que son CC o los que son CT. Las de rodilla, exactamente igual. El genotipo TT es más frecuente en las lesiones de rodilla. Y cuando hablamos de es obvio, ¿no? Cuando hablamos de la suma total de las lesiones, pues vemos que el ser genotipo TT pues, se asocia con una mayor frecuencia a lesiones de este tipo articular. Y luego igual, cuando vamos, no sé si se ve la flecha, cuando vamos a la parte de los partidos jugados, también vemos que los pacientes, los jugadores que son TT, también de media juegan menos partidos durante la temporada que los que son de otro tipo.
penúltima diapositiva, en el cual es un resumen de lo mismo, pero con una diferenciación por la categoría de los futbolistas, los profesionales, los semiprofesionales y los amateurs, pero bueno, no incido en los resultados, pero veis que en todos ellos el genotipo TT prevalece con claridad sobre el otro. Esto es también lo mismo, es el total de las lesiones en ambos y los partidos perdidos, perdón, los partidos disputados también de cada uno de ellos. Bueno, y ya sí que para concluir, ¿qué podemos decir? ¿No? Que bueno, ya hemos dicho que el rendimiento deportivo es una mezcla del genotipo, una mezcla, quiero decir, una combinación de un genotipo determinado con unas determinadas condiciones ambientales. Hemos visto, aunque sea de manera panorámica, que hay diferentes genes o diferentes tipos de genes candidatos a diferentes niveles, tanto estructura muscular, transporte de oxígeno, tejido de sostén, etc. Es cierto que a fecha de hoy deben existir más de 200 variantes genéticas que se asocian de alguna manera o que tienen alguna relación con el rendimiento deportivo. De ellas, al menos 20 con el deporte de élite, 20 o 30. Pero no parece que haya ninguna que sea definitiva en cuanto a que sea una clasificación dicotómica entre blanco y negro, sino que contribuye, la medida que sea, a este fenotipo. Por lo tanto, es importante estudiar la interacción entre los diferentes genes. Yo creo que estos datos pueden ser importantes como biomarcadores, no sé decir de riesgo, es decir, conociendo que un individuo tiene un determinado genotipo, pues quizá a lo mejor sí que puede servir para, o ser una pieza más, una información adicional para, no lo sé, planificaciones de entrenamiento específicos o de recuperación o de nutrición, no lo sé, ¿no? Pero sí que puede ser una parte más de ese puzzle complejo del rendimiento deportivo. Y en cualquier caso sí que es verdad que se precisan más estudios, ¿no? Porque estos resultados son todo consecuencia de estudios que se llaman de asociación, los famosos, a lo mejor los habéis oído por ahí, GWAS, que son estudios de asociación genotipo-fenotipo. Es decir, aquí tenemos un fenotipo, es decir, vemos unos futbolistas con un resultado determinado de lesiones o lo que sea, y sobre eso hacemos un análisis genético y vemos cómo son desde el punto de vista genético. Pero es verdad que hace falta más estudios todavía para tratar de aportar luz a esta situación y para afinar más, digamos, en el papel que puede tener esta información en el contexto del deporte. Y ahora ya sí, muchas gracias por la atención y bueno, pues quedo luego a la disposición de preguntas, comentarios durante el turno de preguntas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Félix. Muy interesante y se plantean además muchas cuestiones éticas en este campo que, bueno, lo haremos cuando acabe la parte práctica de Roberto. Ahora, a continuación, vamos a escuchar la ponencia del doctor David Jiménez. David es doctor en farmacia, es diplomado en nutrición humana y dietética y además es especialista especialista en nutrición de deportistas de alto rendimiento. Ha estado al frente de los servicios de nutrición de equipos de fútbol de primera división durante muchísimos años y conoce el mundo estupendamente. David, es tu turno, cuando quieras. Yo soy estricta con el tiempo. Muy bien, pues muchísimas gracias a la Universidad, a AFE, por invitarme a dar este ratito de ponencia. Voy a intentar tampoco extenderme demasiado para no ser primero aburrido ni tampoco robar tiempo al siguiente ponente. Y bueno, pues me parece que era interesante hablar de las lesiones y de la importancia que tiene la nutrición en su prevención, ¿no? Bueno, no sé cómo... Bueno, nosotros en la nutrición nos vamos a basar en preparar el organismo y a restaurar el equilibrio después, durante y antes de un posible desgaste, ¿no? Para garantizar las mejores condiciones tanto al músculo como al sistema osteoarticular y a los sistemas de producción de energía, ¿no?
Todo esto con la misión de garantizar la salud, primero, del deportista, que no nos olvidemos que no deja de ser un humano, no es un caballo de carreras, es un humano y hay que garantizar su salud primero y, por supuesto, garantizar su rendimiento. La práctica deportiva sabemos que provoca muchas heridas en el organismo, ¿no? Como consecuencia de la pérdida de líquidos, de la pérdida de minerales y vitaminas durante los procesos de actividad física, pérdida de reservas de energía, el glucógeno que todos sabemos que existe tanto en el músculo como en el hígado, y también un daño a nivel muscular, a nivel proteico, ¿no? La consecuencia de estas heridas, digamos, son la deshidratación, las alteraciones lógicas del metabolismo, el acotamiento del combustible, lo veis, y los daños de tejidos que provocan alteraciones en la fisiología y en el alto rendimiento, ven como merma, y por tanto, si hablamos de un deporte de equipo, el rendimiento de equipo merma, y si es individual, pues es patente. Cuando un deportista se lesiona, pues tenemos un problema. Hemos visto a Rafa hace bien poquito, a Nadal, y a cualquier otro deportista que no puede competir, ¿no? Vamos a hablar, por tanto, de prevención. Y dentro de la prevención vamos a tocar estos tres aspectos fundamentales, ¿no? del deterioro del deportista durante la práctica deportiva, ¿no? La hidratación, que para mí es una de las claves, ¿vale? Un deportista mal hidratado es un deportista con una predisposición a la lesión mayúscula, al catabolismo proteico como consecuencia de esa actividad y a la pérdida de iones, que va muy ligada a la pérdida de líquidos. Los objetivos que vamos a perseguir constantemente son los que marca la diapositiva. Mantener y restaurar el equilibrio de líquidos y electrolitos, completar y mantener todo el tiempo posible los depósitos de energía y rellenarlos para que exista una buena práctica posterior, y minimizar el daño muscular. Respecto a la pérdida de líquidos, hablamos... A ver si pasan bien las diapositivas. Bien, hablamos de que el organismo de una persona joven, de un deportista, tiene en torno al 70% de líquidos, entre un 60 y un 70% de líquidos, ¿vale? Y hablamos, por ejemplo, de algo que yo domino bastante, que es el mundo del fútbol, donde veis que se puede llegar a perder hasta una cantidad tan importante como 2 litros por cada hora de práctica deportiva, ¿no? De modo que debemos cuidar la hidratación en todo momento, desde los días antes, la noche previa, los días durante la práctica deportiva, de práctica del fútbol, después para volver a reflexionar los depósitos. Y hablamos de cómo se produce la deshidratación, esa pérdida de agua y electrolitos. Es un proceso fisiológico que tiene que ver con este mecanismo. El ejercicio provoca, a través de la actividad muscular, un trabajo mecánico y una producción de calor que se transmite a través del flujo sanguíneo, transmitiendo un aumento de temperatura, va hasta el hipotálamo, se transmite al hipotálamo, se aumenta el flujo sanguíneo y provoca la sudoración, como mecanismo de protección al aumento de temperatura. ¿Tengo dificultades? Vale. Dentro de la deshidratación, dependiendo un poco de las condiciones y de la actividad física, podemos encontrarnos distintos tipos que provocan distintos males, digamos, ¿no? La deshidratación llamada isotónica, en la que la pérdida de agua y electrolitos es igual, ¿vale? Se puede producir como consecuencia de situaciones patológicas como la gastroenteritis, como se ve en la tabla, o como una sudoración excesiva en condiciones normales, ¿vale? De humedad y temperatura. Esfuerzos prolongados e intensos provocan este tipo de deshidratación, que es la más común. Hipertónica, cuando la pérdida de líquidos es mayor que la de solutos. Se ingieren pocos líquidos, se expone durante largos periodos de tiempo a calor y se pierde más líquido. La solución va a ser tomar líquidos directamente, ¿vale? Para equilibrar el balance. Y la hipotónica en condiciones extremas ambientales, ¿no? Se pierde muchísimo electrolitos y se pierde menos agua. Aquí debemos reponer, para que se fije el agua, sobre todo el ion sodio, ¿vale? Cuando cogemos una bebida de hidratación o la compongamos nosotros, debemos darle importancia mayúscula a este ion. Hablábamos de 2 litros por cada hora. Fijaros que un deportista, un futbolista profesional, puede perder esta cantidad de kilos durante un partido, entre 1,7 y 3,5 en condiciones extremas, ¿no? Vamos a prevenir la fatiga, vamos a prevenir también a través de la hidratación el sufrimiento muscular, aportando sustancias que son necesarias e indispensables para el mecanismo de la musculatura.
A través de los líquidos vamos a aportar, aparte del propio agua, electrolitos como el sodio, fundamental en la contracción muscular, el potasio, el magnesio, el calcio. Podemos aportar hidratos de carbono sencillos y complejos, aminoácidos ramificados que prevendrán la fatiga, vitaminas del grupo B y C que minimizan también el daño muscular, creatina, que puede ser un recuperador del ciclo de la fosfocreatina para que la recuperación dentro del mismo partido sea más rápida, y glutamina, que también se ha demostrado que es útil en la prevención del catabolismo muscular. Lo ideal, ¿qué sería? Lo ideal sería que fuésemos capaces de perder reponer la misma cantidad de líquidos que perdemos de sudor. Pero en la práctica deportiva es difícil, ¿vale? Por la tolerancia al líquido. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del fútbol, pues es muy complicado porque no podemos aportar líquidos constantemente al deportista, ¿vale? Entonces, vamos a intentar aprovechar cada momento. Tenemos que ser muy cuidadosos con la cantidad de líquido que aportamos. Si aportamos una cantidad de líquido pequeña, como el vaciamiento gástrico, es bifásico y en la primera parte, en los primeros 15-20 minutos se vacían solamente 2/3 partes, si aportamos demasiado poco no hidratamos bien. Debemos aportar volúmenes medios, en torno a 200-250 centímetros cúbicos por cada vez que nos hidratamos. Y tendría que ser lo más frecuente posible. A 15-20 minutos sería ideal. En el fútbol, por ejemplo, no sería posible. Ahora, en condiciones extremas, habéis visto que se hacen parones para prevenir este tipo de situaciones, pero no siempre ocurre así. También es importante tener en cuenta, para prevenir esta deshidratación, la frecuencia cardíaca con la que estamos ingiriendo líquidos o sólidos. Con frecuencias cardíacas altas hay menos flujo sanguíneo en el sistema digestivo y la absorción de este agua va a ser menor. Vamos a intentar dar de beber en periodos de reposo, con frecuencias cardíacas medias o bajas. Y es muy importante también aportar una concentración de solutos, en el caso de que sea así, apropiada. Por encima del 10% de concentración de solutos, la absorción no es buena. Y además provoca daños y problemas digestivos. Hidratos de carbono que meteremos en estas bebidas, pues sencillos como glucosa, sacarosa, y complejos como la maltodextrina o amilopectinas, que son cadenas largas que serán capaces en el intestino de liberar de forma lenta ese hidrato de carbono. Como decíamos, el momento ideal, pues durante todo el partido, durante toda la práctica deportiva. Si hablamos, por ejemplo, de deportes como maratón o triatlón, tenemos que hacerlo con pauta. Tenemos que intentar organizar la hidratación del deportista cada X tiempo en función de las condiciones climatológicas de la prueba. Aquí tenemos la muestra de electrolitos. No voy a entretenerme mucho en ellos porque pues podemos luego resolver las dudas que queráis, ¿vale? El sodio lo que va a hacer es favorecer la retención líquida, el potasio regula el pH y además es importante también para la síntesis de glucógeno, el magnesio fundamental en la contracción muscular y también en la transmisión neuromuscular, ¿vale? El calcio fundamental en la contracción y la transmisión de impulsos nerviosos. Si todo esto lo vamos perdiendo durante una práctica deportiva, el músculo va a sufrir, el organismo va a sufrir y hay un riesgo de lesión más importante. Después del ejercicio exactamente igual, vamos a restaurar el balance electrolítico con los iones y también con la energía, con los glúcidos fundamentalmente. Vamos a intentar aportar entre 1 y 1,5 gramos de hidratos de carbono por cada kilogramo de peso corporal. Y para que la resíntesis de glucógeno sea ideal, vamos a aportar también un poquito de proteína, ¿vale? La acción de la insulina es mejor cuando aportamos un poquito de proteína en la proporción que se describe en la diapositiva, 1 gramo aproximadamente por cada 2,53 de carbohidratos que suministremos. Si hablamos del agotamiento de glucógeno, hablamos de que en un adulto de 80 kilos, pues estas son las cantidades aproximadas de glucógeno que podemos acumular, ¿vale? Unos 503 gramos aproximadamente, ¿vale? No debemos empeñarnos en rellenar constantemente los depósitos de glucógeno por encima de estas tasas, ¿vale? Existen estrategias para hacerlo, ¿vale? Y no hay que obsesionarse, no hay que obsesionar al deportista con las cargas constantes de hidratos de carbono, pues llegado a un punto ya no se almacena más y lo que hacemos es derivar esos depósitos de hidratos de carbono que estamos poniendo a cúmulos grasos. Sabemos que se agota en un partido de alta intensidad el glucógeno, se agota del todo y hay que reponerlo rápidamente porque el músculo en la siguiente actividad física va a intentar sacar energía y no la va a tener. Entonces va a intentar sacar energía de donde la tenga, entre otras cosas de los aminoácidos rompiendo proteínas. Al agotarse el glucógeno, no hay energía, se disminuye el ritmo de juego, el ritmo de competición, el ritmo de la intensidad, ¿vale? Y debemos intentar que esa reposición
dure, o sea, se produzca durante las siguientes 48 horas, que es el tiempo correcto y idóneo para que se haga. En la dieta de recuperación de un deportista hablaremos de intentar reponer el glucógeno en 48 horas, pero lo fundamental son las primeras 24 y sobre todo las horas inmediatas a la posterior práctica de actividad física. Vamos a intentar seguir esta secuencia de eventos, ¿vale? Aportar 1 gramo de hidratos de carbono por cada kilogramo en las primeras 2 horas, lo mismo durante las 3 o 4 siguientes y posterior a 5 o 6 horas volver a repetir el proceso, intentando suministrar 1 gramo de proteína mínimo por cada 3 gramos de hidratos de carbono en cualquiera de los casos. Vamos a utilizar 2 fases en la recuperación del glucógeno para prevenir las lesiones en los entrenamientos de los días siguientes, fundamentalmente. Una fase 1 en la que vamos a aportar una dieta líquida rica en módulos de hidratos de carbono, tanto sencillos como complejos, y módulos de proteínas para intentar reparar los daños que se han producido. El vehículo a través del cual vamos a suministrar son líquidos, zumos, bebidas. He puesto de soja porque son más livianas y no contamos con el aporte proteico de la proteína de la leche porque la aportamos extra. Agua y utilizando temperaturas frescas para que la absorción sea óptima. La fase segunda es a través de sólidos, ¿vale? Utilizando de nuevo hidratos de carbono sencillos y complejos y mucho líquido para que la digestibilidad y la absorción sea óptima. Frutas, gelatinas. Y la fase 2 dentro tiene 2 etapas, la 2.1 y la 2.2. En la 2.2 utilizaremos directamente sólidos, ¿vale? Sólidos como proteínas animales o vegetales, ¿vale? Con un porcentaje de grasa muy pequeñito. Después de un partido de fútbol, todo este tipo de composiciones que estamos hablando, pues veis en esta diapositiva pues, multitud de productos y de bebidas que preparamos para que esta reposición tanto de electrolitos como de hidratos de carbono y de proteínas incluso se lleven a cabo correctamente. Hablando del catabolismo proteico, de la rotura de fibras, ¿vale? Que es al fin y al cabo lo más importante para prevenir, hablamos del daño muscular. Daño muscular que se produce, entre otras cosas, y como parte fundamental, como consecuencia del daño oxidativo, ¿vale? de los radicales libres. Como consecuencia del ejercicio se aumenta el consumo de oxígeno y se aumenta la producción de catecolaminas. Esto aumenta la producción de radicales libres y lo que hace es aumentar la temperatura corporal y muscular, y los radicales libres agreden, digamos, dañan la membrana, provocando heridas que hay que reparar lo antes posible. Esta actividad nociva de los radicales libres afecta a la proteína, a sus receptores, enzimas, proteínas de transporte, a los lípidos, alterando la estructura de las membranas, disminuyendo la actividad de las enzimas, provocando daños, entre otras cosas, en la membrana del eritrocito, oxidando la hemoglobina, afectando a la conductividad y también, ¿por qué no?, afectando al ADN, pudiendo dar lugar a ciertas mutaciones, de las cuales nos puede hablar mejor el doctor. La acción de los radicales libres provoca en las membranas desplazamiento de iones, altera la función del retículo sarcoplásmico, degrada la célula muscular y provoca lesiones. De modo que es fundamental su aporte en cualquiera de los casos. Bien a través de la alimentación, bien a través del medio de que dispongamos, que a veces pues, es en forma de suplemento, porque en forma de la alimentación, aunque es lo fundamental y sin ella no iríamos a ningún sitio, pues no llegaríamos a las concentraciones necesarias. Veis aquí el glutatión, la coenzima Q10, vitaminas liposolubles como la A y la E, la vitamina C, el selenio, polifenoles, taurina, metionina, multitud de ellos que tienen una actividad en la disminución de la actividad de los radicales libres. Así que consideraremos fundamental y beneficiosa la ingesta de los radicales libres a través, como decíamos, de los alimentos y, ¿por qué no?, cuando existen déficits a través de la suplementación nutricional que se conoce. Si hablamos de la alimentación, hablamos de los contenidos más importantes de vitamina C en los alimentos que se detallan, que luego después, pues como la charla se queda aquí en la universidad, pues el que tenga acceso, quiera la quiera, pues la tendrá a disposición. Otra acción fundamental en la cual el catabolismo proteico se produce de forma importante es cuando aumenta el nivel de cortisol. El estrés, incluido el estrés de la actividad física, y los deportistas tienen los dos tipos de estrés, el estrés fisiológico y el estrés emocional, como consecuencia de la competición. Provoca aumento de corticoides, aumenta el cortisol endógeno, ¿vale? Y este cortisol termina por ser capaz de agotar las reservas de glutamina. El déficit de glutamina provoca catabolismo muscular
que es la degradación y pérdida de masa muscular, y al perder tejido muscular se puede producir una lesión. Así que vamos a darle la importancia que tiene este aminoácido, que está presente en carnes, en alimentos animales fundamentalmente, y en algunos vegetales también. Y de nuevo nos encontramos con la circunstancia de que quizás cuando necesitamos una cantidad de glutamina suficiente para prevenir este tipo de desgastes, no llegamos con los alimentos, porque para conseguir tomar 2, 3, 4, 5 gramos de glutamina para el organismo, encontramos que la cantidad de proteínas que tenemos que ingerir es demasiado alta, con el aporte plus de otras muchas cosas que quizás no sean tan necesarias. Entonces tendremos a nuestra mano algún tipo de ayuda a través de la industria para tomar los contenidos de glutamina necesarios. También le vamos a dar importancia a los ácidos grasos, ¿vale? Tanto a los omega 3 como a los omega 6, los famosos EPA o DHA, eicosapentanoico y docosahexanoico, ¿vale? Que están presentes pues, en alimentos con cierta cantidad de grasa, como el salmón o los frutos secos, ¿vale? O incluso el krill, ¿vale? Este pequeño crustáceo que es fuente de alimentación de los grandes cetáceos y que es muy rico en estos ácidos grasos. Y, por supuesto, el omega 6, ¿vale? Presente en semillas de algunos vegetales, como la borraja o la nagra. Estos ácidos grasos lo que aportan al músculo es elasticidad, ¿vale? Elasticidad a la fibra muscular, a las membranas. Y también, por su acción y por su intromisión en la cadena del ácido araquidónico, tienen ciertas propiedades antiinflamatorias. Por tanto, a nivel de recuperación y a nivel de reparación de tejidos, también son muy útiles. Y una cosa que es trascendente a la hora de prevenir lesiones es que entendamos qué sustratos energéticos va a necesitar nuestro gran motor, el gran motor del deportista, el músculo, ¿vale? ¿Qué necesita el músculo? Sería muy interesante que los que nos dedicamos a esta profesión, los nutricionistas, nos diesen la información de qué tipo de trabajos va a hacer el deportista para aportarle aquello que va a necesitar. Entenderemos en función del tipo de actividad que existe un tipo de metabolismo, que necesitamos saber qué umbrales de frecuencias cardíacas se manejan durante esos entrenamientos para saber qué tipo de metabolismo estamos tratando y el tipo de esfuerzo que va a desarrollar. Y así nos encontramos que en entrenamientos regenerativos, donde fundamentalmente el metabolismo es aeróbico, que las frecuencias cardíacas, cada uno con nuestros umbrales, son bajas, el sustrato energético es grasa y el tipo de esfuerzo que se va a desarrollar es ligero. Entonces, ¿podríamos hacer un entrenamiento en ayunas en un tipo de ejercicio de estas características? La respuesta es sí. Si tenemos un depósito de grasa suficientemente importante, podemos hacer un entrenamiento en ayunas, ¿vale? Es regenerativo, las fibras se van a contraer, ¿vale? Pero no con una gran violencia y la frecuencia cardíaca es media-baja. Entrenamientos aeróbicos extensivos, vamos a hablar por ejemplo de running en unos rodajes largos a ritmos lentos, ¿vale? Donde la frecuencia cardíaca es media-baja. Predominan los metabolismos aeróbicos. Sigue predominando el metabolismo de las grasas. Podemos haber ingerido una cantidad media moderada de hidratos de carbono, ¿vale? Pero no es fundamental. Seremos capaces de sacar a través de la glucogenólisis, ¿vale? Un poquito de hidrato de carbono si nos hace falta. Seguimos pudiendo entrenar con cargas de hidratos de carbono medias bajas. Ese entrenamiento va a ser de una intensidad leve, de dura a leve. Aeróbico intensivo, vamos a hablar de un rodaje en running de un ritmo medio alto. Medio alto, cada uno con nuestros niveles, cuando las frecuencias cardíacas están cercanas al umbral. Hablamos de frecuencias cardíacas medias altas, decía, aquí vamos a consumir tanto hidratos de carbono como grasas. Si nosotros no hemos hecho un buen suministro de hidratos de carbono al organismo, no vamos a tirar. El músculo no va a ser capaz de satisfacer el entrenamiento y va a sufrir. Cuando se acabe el depósito, cuando necesite ese hidrato de carbono y no lo tenga cerca, va a sacar energía de donde pueda y va a intentar hacer daño al músculo. El músculo degrada la proteína, saca aminoácidos que los utilizará como sustrato energético. Son entrenamientos duros. El anaeróbico extensivo es, vamos a poner, series largas. Hablamos de 3.000, 5.000 en deportistas que necesitan ese tipo de esfuerzos. Frecuencias cardíacas ya altas, cercanas a umbral, ¿vale? Donde el hidrato de carbono es fundamental. Si no damos hidratos de carbono, el músculo no va a aguantar el esfuerzo físico y va a terminar por romper.
Son entrenamientos muy duros. Y el anaeróbico intensivo son series cortas, por ejemplo. Frecuencias cardíacas muy altas, cercanas a umbral, donde el lactato se va a disparar y donde si no hemos tomado hidratos de carbono, el músculo termina por sufrir de forma exagerada y termina por romper. Si el deportista no dispone de esta información de qué va a hacer en las siguientes horas de entrenamiento, no va a poder aportar la energía necesaria al músculo y el organismo sufre. Se acabó. Otra vez la he liado. Bueno, en las siguientes diapositivas sigo y termino. ¿Vale? No eran nada más que intentar hacer un poco de conciencia acerca de la importancia que tiene la nutrición en esta aventura de la prevención de las lesiones. Y es fundamental que hagamos un proyecto de nuestros entrenamientos, de las actividades físicas y de nuestros deportistas, seamos fisioterapeutas, nutricionistas, entrenadores, el propio atleta. No se puede ir a un entrenamiento sin saber que nos toca entrenar. Tenemos que saberlo para intentar aportar aquello necesario. La alimentación en general y atender a los nuevos conocimientos a través de la nutrigenética, en este caso, o de la genética, pues se puede afinar tanto que la alimentación a la alimentación se le puede poner el DNI del deportista, del individuo. Se puede decir qué hidratos de carbono son los mejores para ese deportista en función de su fibra, qué característica tiene la fibra muscular, si tiene unos genes dominantes u otros, se van a expresar o no, y en base a eso protegerla quizás un poquito más con este gen que afecta a los tejidos conectivos o a la contracción muscular más rápida, más lenta. Existen estudios y ya existen laboratorios, incluso aquí en España, el doctor Antonio López Farré tiene una batería de test genéticos que trabaja muy bien sobre este tema y se puede prevenir la lesión del deportista incluso a través de la nutrición, dándole a cada uno aquellos alimentos, aquellos sustratos que mejor le convengan. Tenía en la última diapositiva mi correo por si alguno estaba interesado en ponerse en contacto conmigo para cualquier cuestión. Y nada, muchas gracias, siento la interrupción de las 2 veces y encantado de atenderos cuando queráis. Muchas gracias a ti, David. Es siempre un placer escucharte y aprender todo lo relativo a la nutrición y a las exigencias que tiene este tipo de deportistas en cuanto a su recuperación una vez han realizado el esfuerzo deportivo. Y vamos con nuestro último ponente, que es Roberto Martín. Roberto nos va a hablar acerca de las técnicas de la prevención y recuperación de las lesiones deportivas. Roberto es fisioterapeuta, es experto en ecografía y tratamientos de fisioterapia invasiva y es instructor en la técnica de neuromodulación funcional creada por el doctor Alejandro Elorriaga. Estamos poniendo la presentación de Alejandro después de Roberto. Después de la parte teórica vamos a tener esta parte práctica que nos va a demostrar Roberto, lo que nos va a contar ahora en la teoría. Y a continuación, que hemos visto que hay algunas dudas en el chat, os responderemos a las dudas que tenemos, que habéis puesto ahora mismo en el chat que tenéis activo, además de las que nos habéis ido dejando cuando os habéis inscrito. Pues adelante. En primer lugar, muchas gracias a AFE, a la universidad, por permitirnos charlar un poco de las últimas técnicas que aplicamos en el deporte de élite. Mucha enhorabuena a los 2 ponentes, habéis dejado el listón alto, veremos a ver si consigo mantenerlo. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de algunas de las técnicas que utilizamos últimamente en la fisioterapia deportiva. Tenemos el Novotor, es un aparato muy moderno, nuevo, que ha venido de Estados Unidos, lo utilizan sobre todo en los equipos de alto rendimiento de la NBA, de la NFL, y lo que hace es actuar directamente sobre la mitocondria y nos va a permitir producir o aumentar mucho la producción de ATP, y con eso vamos a intentar progresar en esa regeneración de los tejidos y vamos a intentar actuar sobre el rendimiento deportivo. Por otro lado, tenemos la VacuSport, es otro de los aparatos que utilizamos. Esto lo inventaron los ingenieros de la NASA. Esto, a través de una terapia de vacío intermitente,
lo que vamos a conseguir es eliminar el ácido láctico y la CPK. ¿Vale? Entonces, después del deporte intenso, esto nos va a contribuir a la recuperación de los deportistas. Por otro lado, vamos a hablar de la técnica EPI, una de las técnicas que usamos en el deporte de alto rendimiento. La técnica EPI la creó el doctor José Manuel Sánchez, ¿vale? Es un fisioterapeuta, un compañero que trabaja en Barcelona. Y bueno, lo que hace, o para lo que se utiliza exactamente la EPI, sobre todo es para tendinopatías, problemas tendinosos y para roturas musculares, ¿vale? Es una técnica que es imprescindible utilizar ecografía, se hace a través de una aguja de acupuntura y lo que provoca es un efecto proinflamatorio para acelerar el proceso regenerativo de los tejidos. Por otro lado, mencionar al doctor Alejandro Elorriaga, es un doctor especialista en medicina del deporte, lleva 30-35 años desarrollando esta técnica en Estados Unidos, en Canadá, y bueno, pues allí trabaja con deportistas de alto rendimiento de Estados Unidos. La neuromodulación sobre todo va a actuar sobre el sistema nervioso somático, sistema nervioso autonómico, vamos a regular el sistema nervioso simpático y a través de agujas de electroacupuntura vamos a trabajar sobre el nervio periférico y ese nervio periférico va a transmitir al sistema nervioso central una serie de estímulos eléctricos que va a provocar una mejoría en diferentes ámbitos que ahora iremos desarrollando sobre la presentación. El sistema de neuromodulación funcional, sobre todo a nosotros nos gusta en el deporte de élite porque es un punto de vista multidimensional. No vamos a hablar solo de una estructura lesionada, sino vamos a tratar al futbolista, en este caso al deportista de élite, como lo que es un sistema mucho más complejo que una propia estructura, como puede ser un tendón, un músculo, un ligamento, sino vamos a valorar desde un punto de vista mucho más global. Bueno, vamos a provocar diferentes efectos, tampoco me quiero entrar mucho en detalle para no aburriros, ¿vale? Pero vamos a provocar efectos locales sobre el tejido que estemos actuando en ese momento. Vamos a proporcionar efectos a nivel segmentario, porque vamos a mandar estímulos a ciertos niveles de la columna vertebral en función de la zona donde estemos actuando, y también vamos a tener efectos suprasegmentarios, vamos a trabajar a nivel del córtex, ¿vale? Vamos a mejorar a nivel motor, sensorial y a nivel autonómico. Estas son las respuestas fisiológicas que se han desarrollado con la neuromodulación. Vamos a mejorar la perfusión, vamos a activar la actividad neuromotora, la fuerza, el movimiento. Ahora todo lo veremos con ejemplos. Vamos a tener una mejor integración sensorial, motora, vamos a mejorar el trofismo tisular y vamos a actuar sobre todo sobre el dolor. Al final el sistema nervioso es el principal coordinador, el que controla todo ese sistema de dolor y vamos a actuar directamente sobre él. Vamos a evaluar diferentes cosas, vamos a evaluar la capacidad de movimiento, cuánta cantidad de movimiento hay en las diferentes articulaciones. Vamos a evaluar el comportamiento tensional, ya no solo la cantidad de movimiento que tienen diferentes articulaciones, sino la calidad del tejido, qué resistencia nos ofrece ese tejido. Luego la palpación, que es algo súper importante, qué textura tienen esos tejidos y qué mecanosensibilidad, cuánto de dolor provoca la presión sobre esos tejidos. Y con ello intentamos valorar cuál va a ser nuestro campo receptor, nuestra raíz nerviosa, nuestro tendón, nuestra cicatriz. Vamos a producir una inhibición neuromotora, vamos a mejorar la capacidad contráctil del músculo y vamos a trabajar también sobre el edema perilesional. Esta pirámide a mí me gusta mucho, esto es una foto del doctor Alejandro Elorriaga. Vamos a hacer un poco mención a nuestro compañero David, porque para mí lo más importante es la parte metabólica, la parte nutritiva. Dentro de la prevención de las lesiones creo que es lo fundamental, que es lo que más la prevención debe basarse siempre en un buen nutricionista, por eso la base de la pirámide para mí es la parte metabólica. En un siguiente lugar vamos a poner la parte neurológica, donde está el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema nervioso autónomo. En siguiente lugar, la parte biomecánica, la estructura. Para mí es mucho más importante la funcionalidad que la propia estructura. Y por último, el comportamiento, cómo va a procesar cada futbolista o cada deportista de élite esas señales internas o externas que nos llegan del medio, ¿vale?
¿Estructura o función? Esta es una pregunta que genera mucha controversia porque estamos acostumbrados a trabajar o a tratar siempre sobre la estructura, siempre sobre la lesión. Desde mi punto de vista, y esto son estudios, no es que yo lo diga, la actividad nociceptora siempre se va a deber a cambios bioquímicos, nunca a cambios estructurales. Y esto es algo que hay que tener en cuenta porque la capacidad de movimiento y este comportamiento tensional siempre son factores neurológicos, son eventos neurológicos, nunca son eventos mecánicos. Entonces, para mí es mucho más importante la funcionalidad que nos viene proporcionada por el sistema nervioso que la propia estructura en particular. Bueno, con esto quiero decir que somos un sistema mucho más complejo que una propia estructura en particular. Cada uno, el conjunto de los elementos, siempre va a operar a nivel funcional de una manera mejor que cada uno de los elementos de manera aislada. Eso quiere decir que el sistema es algo mucho más complejo que el decir tengo una tendinopatía rotuliana o tengo una rotura muscular en el bíceps femoral. Ojalá fuera tan fácil, pero es algo mucho más complejo. Todo el sistema va a tener una diferente configuración que va a poder actuar en un momento determinado de una manera determinada. Lo más importante de todo es que tenemos mucha capacidad de adaptabilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que el deportista de élite va a entrenar, no va a sufrir molestias, no va a sufrir lesiones, y llega un momento en el que se produce una lesión, ¿vale? Durante todo ese tiempo ha ido produciendo adaptaciones, ha ido produciendo esas pequeñas diferentes configuraciones para adaptarse a esos desequilibrios mecánicos, a esos desequilibrios metabólicos que tiene, hasta que llega un momento que el sistema nervioso se satura y se produce la lesión. Esto, para mí, es lo más importante, trabajar en esta fase preventiva para que no lleguen a producirse todas esas malas adaptaciones que al final provocan la lesión. Para mí la lesión siempre es una consecuencia de un desequilibrio metabólico, de un desequilibrio en el sistema nervioso, de diferentes desequilibrios que al final nos producen la lesión. Creo que no existe ninguna lesión, y esto ponerlo entre comillas, que sea por mala suerte. Creo que cuando hay una lesión siempre hay un desequilibrio metabólico, siempre hay un desequilibrio funcional que nos va a llevar a esa lesión. Aquí tenemos un vídeo explicativo sobre las valoraciones que hacemos habitualmente. Esto es una deportista profesional en el que estamos valorando la flexión de cadera, estamos valorando las rotaciones, estamos valorando un poquito la movilidad, la cantidad de movimiento, la calidad de movimiento. En esa cadera vemos como la rotación interna está bastante limitada. Ahora la vamos a valorar la extensión de cadera, vamos a ver cómo esa cadera exactamente igual tiene un déficit tensional, que podemos pensar que es algo muscular. Recordad lo que hemos hablado antes, siempre son problemas tensionales del sistema nervioso, nunca es algo muscular. Seguimos valorando, ahora en este caso en decúbito prono, la rotación interna, como veis, sigue limitada, la extensión de cadera sigue limitada. Para no extendernos demasiado y no irme demasiado tiempo, esto es una proposición de tratamiento que tenemos de neuromodulación. Aquí estamos trabajando sobre la zona de nervio glúteo superior, en la zona del tensor de la fascia lata y en la zona de glúteo medio y glúteo menor, y sobre el nervio iliohipogástrico en la zona de los oblicuos. Y ahora vamos a ver, justo después de ese tratamiento, más o menos la neuromodulación trabajamos entre 10 y 15 minutos, y ahora vamos a ver una evaluación después del tratamiento. Ahí vemos cómo la flexión de cadera ha mejorado bastante, la rotación interna, fijaros hacia dónde va la cadera ahora mismo comparado con la valoración anterior. Fijaros la extensión de la cadera, que también es algo a tener en cuenta, hasta dónde llega la extensión. Y son 10-15 minutos de tratamiento, no es un tratamiento el que hemos hecho en este caso completo, ni mucho menos. Hemos hecho esa parte del tratamiento y hemos vuelto a evaluar para que vierais la diferencia de movilidad que puede haber en una articulación. Lo único que hemos trabajado es el sistema nervioso. Ahí no hemos trabajado directamente sobre ningún músculo. Con la ecografía hemos valorado dónde está el nervio, hemos puesto las agujas justo al lado y hemos actuado directamente sobre el sistema nervioso. ¿Vale? No pensamos en sistema muscular, sino pensamos en sistema nervioso. Bueno, esto es otro ejemplo
de una jugadora de balonmano profesional, selección española. Y vemos ahí otro tratamiento preventivo que utilizamos habitualmente en los porteros de fútbol, pero bueno, en este caso es una jugadora de balonmano. Están las agujas sobre el nervio supraescapular, están las agujas sobre el nervio axilar, supraespinoso, infraespinoso. Todos estos nervios tienen raíces articulares, por lo que nos van a mejorar mucho la propiocepción, la estabilidad del hombro, nos van a mejorar la fuerza, nos van a mejorar la movilidad articular. Y con esto es otro ejemplo, bueno, que utilizamos habitualmente con nuestros deportistas profesionales. Bueno, ahora vamos a ir con un caso clínico. Esto sí que es un tratamiento completo de los que podemos hacer con los jugadores de élite habitualmente. Y bueno, para mí en la prevención está la clave del éxito, y prevenir es curar. Aquí vamos a ver diferentes ejemplos de valoración. Vamos a intentar no demorarnos demasiado. Esto es un futbolista profesional. Vamos a valorar en primer lugar, como hemos hecho antes, la flexión de cadera, las rotaciones de cadera. Vamos a valorar la movilidad de las tibias, vamos a valorar la flexión de las rodillas, la movilidad de los tobillos. Vamos a ir valorando también algo muy interesante que es el control motor, la fuerza que tiene ese sistema nervioso. Siempre suele haber un déficit de rotación interna en todos los futbolistas. En la zona de tensor de la fascia lata, de glúteo medio, en la parte anterior sufre mucho y siempre va a haber ese déficit, pero como habéis visto en el vídeo anterior, se puede trabajar perfectamente y siempre, desde mi punto de vista, desde un punto de vista de sistema nervioso, nunca algo muscular. Podéis usar la técnica que queráis. Yo propongo diferentes técnicas. Ahí me interesa que veáis esto. Voy a darle un poquito para atrás. Estas son las pruebas que hacemos de control motor. Evidentemente, aquí hago un pequeño parón porque un futbolista profesional, vais a ver la masa muscular que tiene. Nunca podemos decir que tiene un déficit de fuerza. Sería algo ilógico con la masa muscular que tienen, pero sí su sistema nervioso no es capaz de responder lo suficientemente rápido y vais a ver cómo yo con una mínima fuerza consigo ganarle en cuanto a la fuerza de flexión de cadera. Fijaros. Ahí simplemente mantenemos la presión, le pido que mantenga mi presión y no es capaz de resistir ni un segundo la presión que yo le hago. También lo valoramos en cuanto a glúteos, nervio glúteo superior. Vais a ver cómo hacemos una valoración. Vais a ver que lo hago con 2 dedos para que veáis que no hago excesiva fuerza y que el sistema nervioso no es capaz de controlar la resistencia que hacemos. Ahí le pido que haga fuerza, está haciendo fuerza, os lo prometo, aunque no lo parezca. Comparamos con la contralateral. Fijaros, esto es después de un partido de fútbol, al día siguiente, y así es como se encuentra un deportista profesional al día siguiente después de un partido de fútbol. Valoramos el nervio obturador, los aductores, y vais a ver cómo con 2 dedos es muy fácil ganarlos, ha perdido mucho control motor. Siempre comparamos con la contralateral. Bueno, esto es otra proposición de tratamiento. Vais a ver ahí cómo trabajamos sobre el nervio obturador, sobre la zona de aductores. Seguimos con la neuromodulación funcional, para mí el mejor tratamiento que hay para la prevención de lesiones. Aplicamos una corriente, vais a ver una contracción, en este caso sobre todo del aductor mayor. Estamos cogiendo las fibras del obturador de la rama profunda. Y sobre todo vais a ver cómo con ese mínimo estímulo conseguimos provocar cambios en la movilidad, cambios en el control motor, cambios en la fuerza y sobre todo disminuir esa sensación de tensión, ¿vale? Fijaros hasta dónde se va la cadera ahora. La flexión ha ganado mucho rango de flexión con ese mínimo estímulo y fijaros ahora en cuanto a la fuerza, en cuanto al control motor, que esto es lo que más sorprende. Como ahora no puedo moverle, gana la fuerza, gana el control motor de manera instantánea. Una pregunta muy habitual es ¿cuánto dura esto? Depende de cada deportista y depende de la actividad que le vaya a meter después, pero normalmente entre 10 y 15 días. Cada 10 o 15 días vemos a los deportistas profesionales. Seguimos con más valoraciones. Ahora en decúbito prono. No quiero poner todo el vídeo, es demasiado largo. Y ahora lo vamos a ver en el taller. Bueno, la zona que os hablaba,
muy importante para mí, es una zona que se suele sobrecargar mucho en los deportistas profesionales, en los futbolistas sobre todo, es ese triángulo formado entre la espina ilíaca anterosuperior, la cresta ilíaca y el trocánter. De ahí se van a quejar muchos o se quejan muchos futbolistas. Y bueno, la neuromodulación es una técnica que funciona bastante bien, que quitamos bastante tensión de la zona y en este caso vamos a recuperar bastante la movilidad que hay en las caderas, exactamente igual. Vamos a ver, ese es el estímulo. Por otro lado, importancia del uso con ecografía para determinadas estructuras. Aquí vamos a trabajar sobre el nervio femoral. El nervio femoral tiene muy cerca la arteria femoral, como sabemos, y bueno, pues yo recomiendo hacerlo ecoguiado. Ahí estoy señalando la arteria y justo al lado el nervio, y lo que hay justo al lado del nervio es el psoas y la parte anterior de la cadera. Todo ese músculo es el psoas. Entonces, de manera ecoguiada vamos a introducir la agujita, vamos a ponerla justo al lado del nervio femoral y vamos a provocarle este estímulo con la corriente. Ahí vamos a ver una contracción del cuádriceps ahora. Ahí vemos, si se puede ver, no sé si se puede ver en vuestra pantalla, la contracción del cuádriceps. Otro ejemplo de esto es un tratamiento completo del que hacemos, ¿vale? Ahora estamos trabajando sobre los glúteos, estamos trabajando en este deportista sobre el aductor mayor, que tenía un exceso de sobrecarga en esa zona, y habíamos valorado y habíamos visto que tenía cierta falta de movilidad en el tobillo izquierdo. Entonces esa aguja está puesta en el nervio peroneo con la sindesmosis, que es el ligamento talocalcáneo, que es el más importante dentro de la estabilidad de tobillo. Y eso, igual, no es que lo diga yo, es mucho más importante que el peroneo astragalino anterior, que suele ser el que se rompe en la mayoría de los deportistas. Estudios con japoneses han hecho infiltrando el ligamento peroneo astragalino anterior y infiltrando el talocalcáneo, perdón, el de la sindesmosis, y se gana mucha mayor estabilidad infiltrando el ligamento talocalcáneo. Es mucho más importante la estabilidad del tobillo. Y esto nos puede explicar por qué la mayoría de los futbolistas, sobre todo depende de en qué posición jueguen, tienen roto este ligamento y pueden seguir jugando o continuar con su práctica deportiva normalmente. Bueno, y por último, una frase que a mí me gusta mucho, que siempre da mucho lugar a debate, pero la mayor desgracia es cuando la teoría supera la práctica. Una frase de Leonardo da Vinci. A mí me encanta la teoría, me encantan los estudios científicos y creo que hay que seguir luchando porque se sigan haciendo, pero cuando estás en la práctica clínica, a mí lo que me vale realmente es lo que me funciona en la práctica diaria y no solo lo que me dice un estudio científico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. Ha sido súper interesante. Es impresionante cómo con una agujita eres capaz de mover esa musculatura en estos deportistas, ¿no? Ahora vamos a hacer la parte práctica. Entonces, vamos a mover la camilla. Muscular o cualquier déficit articular que tengáis y tratarlo en un momento para que vosotros también notéis esos cambios que se producen, ¿vale? Porque parece que está preparado, pero no está preparado. Lo que pasa que puedo sujetar esto, pero no tengo manos para trabajar. Así. A mí me surge una duda mientras se prepara nuestra paciente. En la recuperación de lesiones también utilizáis este tipo de técnicas, no solo para recuperar después de un esfuerzo de un partido, sino también para recuperar en la lesión cuando se ha roto la fibra. Sí, por supuesto. Siempre que hay una rotura fibrilar, es la pregunta, una rotura fibrilar, siempre va a haber una parte de dolor, una parte que podemos calmar a través del sistema nervioso. El músculo va a dar una información al sistema nervioso periférico, ese sistema nervioso periférico lo transmite al sistema nervioso central, que se pone en contacto con el cerebro y nosotros lo sentimos como dolor. Entonces, trabajando sobre el nervio conseguimos reducir el dolor. Aparte, como en la otra técnica que hemos explicado, la EPI, actuamos directamente sobre la rotura muscular, pero sí que trabajamos con ella. Gracias.
Bueno, muchas gracias a la voluntaria. Ahora mientras lo explico. Ahora vamos a hacer una pequeña valoración rápida de lo que, bueno, de cómo solemos valorar nosotros a los deportistas profesionales. Algo sencillo y algo rápido para que veáis vosotros que habéis podido asistir aquí directamente cómo mejora en el momento y no es algo que me estuviera yo ahí inventando un poco en las diapositivas, ¿vale? En primer lugar, veis como el déficit que tiene de flexión de cadera. Yo aquí no hago excesiva fuerza, simplemente donde noto la primera resistencia es donde paro, ¿vale? Vamos a valorar su rotación de cadera. La rotación interna, veis como hay igual, hay un déficit, una resistencia. Vamos a hacer también un test de fuerza para que veáis cómo mejoramos también en cuanto al control motor. Mantén ahí. No me dejes que mueva. Yo hago una resistencia mínima. No me dejes. Y enseguida que empujamos, no puede. Ella tiene buena masa muscular. No creo que sea un problema de fuerza real. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo de un tratamiento que podríamos hacer. Vamos a trabajar sobre el nervio obturador, por ejemplo, como estábamos haciendo antes. Y para que veáis que no es directamente un flexor de cadera y puede mejorar en el movimiento de cadera, en el control motor, de la flexión de la cadera, sin ser realmente un músculo. Ahí vemos la contracción, no sé si la vemos, podéis levantar si queréis. Se está haciendo la dura. Súper agradable. ¿Duele? No es lo más agradable del mundo. Pero... No duele, pero no es agradable. Bueno, tampoco le quiero dar demasiado estímulo. Vamos a valorar de nuevo la flexión de la cadera. Hemos hecho un poquito y creo que ya se nota bastante la ganancia de movilidad de cadera. Y ahora la primera resistencia la noto aquí. Evidentemente esto no es un tratamiento completo, esto es un pequeño detalle para que veáis un poco cómo mejora. Y ahora no me dejes que te mueva, no me dejes mal, por Dios. Y ahí enseguida mejora la fuerza y me hace sudar. Bueno, realmente es un poco lo que vamos a notar, las mejorías que vamos a notar. Vamos a mejorar en cuanto a la movilidad articular, vamos a mejorar en cuanto al control motor, a la fuerza, vamos a mejorar un poco en ese sentido bastante, que junto con lo metabólico de nuestro compañero David creo que nos va a ayudar mucho a prevenir las lesiones. Ella, en este caso, no tendría por qué venir por un problema de aductor. Nosotros haríamos una valoración completa y en función de esa valoración completa trabajaríamos unas zonas u otras, independientemente de lo que le duela o no le duela. Eso es, creo, la clave de la prevención. No irte solo a la zona de dolor, sino intentar trabajar todo el sistema neurofuncional. ¿Otra cosa? Bueno, ha sido espectacular. No sé si antes fingía o no, pero desde luego ha estado genial. Yo, si queréis hacer alguna pregunta a cualquiera de los tres ponentes, tenéis el micro. No, si queréis, vamos. Para mí lo más importante, he podido experimentar con Robert el antes y el después de un tratamiento de este estilo. Yo creo que la clave está en la prevención. O sea, muchas veces te encuentra molestias que tú no tenías y que ni eras consciente de ellas y te ayuda a evitar posibles lesiones. Yo creo que lo más importante es la prevención. Entonces,
¿Cada cuánto tiempo crees que habría que hacer una valoración de la neuromodulación y todo eso para evitar esas posibles lesiones? Sí, como decía antes, esto depende mucho del deporte y depende mucho del deportista en particular. Hay muchos factores, como han hablado los otros compañeros, que influyen en cuánto tenemos o cuántas veces tenemos que ver nosotros a los deportistas. Yo con los futbolistas profesionales cada 10-15 días más o menos es cuando suelo hacer un tratamiento y es cuando ya se ven esas descompensaciones notables que nos pueden llevar o que nos pueden poner en riesgo de lesión. Realmente, cuando se produce una lesión es una consecuencia de un proceso de malas adaptaciones del deportista. La lesión no es algo puntual desde mi punto de vista, sino que nosotros, y más los deportistas de élite, tienen muy buena capacidad de adaptación, se van adaptando a todos esos desequilibrios hasta que llega un momento que el sistema nervioso se satura, ya sea por factores metabólicos o por factores genéticos o por factores del sistema nervioso propiamente dicho, y ya es cuando se lesiona. ¿Y esta técnica en qué punto está ahora con los clubes? Porque por lo que he entendido trabajan los futbolistas a nivel individual contigo. No sé si estás encontrando mucha reticencia. Bueno, con un caso práctico aquí impresiona, la verdad es que yo te lo compraría ya, pero no sé si qué sensaciones o qué feedback os están dando los clubes. Pues vamos a ver, eso depende de los clubes y el problema, David, que ha estado trabajando directamente con los clubes, os podría hablar mucho más de todo esto, imagino, pero el problema que tenemos con los clubes es que no es una decisión solo de una persona, como es mi caso cuando acuden a mi centro de fisioterapia, sino hay que tener la opinión de un médico, hay que tener la opinión de un redactador, es un equipo. Entonces, dentro de los equipos que permitan el uso de la fisioterapia invasiva, como puede ser el Atlético de Madrid, tengo conciencia de que sí que se está utilizando, o creo que se está utilizando. Yo no lo he visto, entonces tampoco lo puedo afirmar de esta manera, pero cada vez se irá incluyendo en el deporte de élite a nivel de clubs, seguro. Seguro cuando se vea la eficacia del tratamiento. Ya hemos hablado que esto es un tratamiento que donde más años se lleva utilizando es en Estados Unidos, en clubes de NBA, en clubes de NFL, en clubes de hockey. Allí sí que lo utilizan habitualmente, pero aquí en España Alejandro lleva viniendo 2 años. Entonces, los que llevamos más tiempo formados ha sido porque hemos ido a Canadá a formarnos. También alguna pregunta que nos han dejado a través del chat y bueno, nos preguntaba Rubén, es para ti, Robert, ¿qué diferencia existe entre la técnica EPI y la neuromodulación? Vamos a ver, la neuromodulación, vamos a hacer una valoración global de cómo funciona todo el sistema y vamos a tratar un poco no la estructura en sí misma, sino todo el sistema neurofuncional, todo el sistema nervioso. Y realmente la EPI sí que va más directamente a la estructura, a ese tendón lesionado, a esa musculatura lesionada, a esa rotura de fibras, a ese esguince, va un poco más enfocada a la estructura, sin embargo la neuromodulación es algo mucho más global, pero que se pueden combinar ambas. Luego, nos han dejado también a través de la inscripción online varias preguntas y les pediría tanto a David como Félix, y Roberto, quédate porque también hay alguna más para ti, alguna duda, ¿no? Por ejemplo, para David, y es una pregunta que nos ha chocado y que no sé si ha meditado la respuesta. ¿Qué opinas sobre las pizzas postpartido o en qué tipo de estrategias se pueden estar orientadas? ¿Es real esto? O sea, ¿esto es una práctica que se utiliza en algún club de fútbol o en algún deporte? Pues es que la pizza no es un alimento mortífero ni fatal. La pizza es un alimento, como otros muchos que hay, que tiene una base de hidratos de carbono sobre la cual le puedes poner lo que tú quieras. Quizás la clave de que la pizza sea la correcta, la composición sea correcta, es la calidad del producto que se utiliza para la fabricación y la composición. Pero es un alimento atractivo, que se ingiere muy bien de forma intuitiva, que es apetecible, que no cuesta ningún esfuerzo, que se puede disponer en cualquier momento, en un autobús, en un vestuario,
y entonces es muy asequible a todos los niveles, incluso en clubes modestos, en cuanto a los presupuestos, que no es fácil siempre meter platos de pasta fantástica en un vestuario o en un bus, de modo que yo soy partidario de utilizar este tipo de estrategias siempre que las condiciones y las composiciones sean controladas por nosotros. Nosotros lo hemos hecho durante muchísimos años, trabajando con una casa que nos ofrecía una calidad excepcional en cuanto a los quesos, los tomates, todo artesano, todo casero, y bueno, pues muchos años con muy buenos resultados, así que sí que soy partidario de ese tipo de estrategias. Sí, sí. Es una cosa que me ha sorprendido mucho. Yo, también como David, soy farmacéutica y también soy experta en nutrición y, bueno, sí, pienso que una pizza puede aportar todos los macronutrientes, pero no se me habría ocurrido nunca recomendársela a un deportista. Es una parte, es solo una parte de... Sí, pero un trozo no. Pero cada vez los deportistas de élite, cada vez los futbolistas, que son ahora mismo atletas de élite, un futbolista de hoy en día no es un futbolista de hace ni siquiera 15 años, cuando yo comencé en esta historia. Un futbolista de hoy es un atleta. Se acabó y se le trata igual que a un atleta a todos los niveles, a nivel fisioterapia, a nivel estudios bioquímicos, genéticos, tiene un seguimiento fuera de lo común. Si alguno está vinculado al mundo del fútbol sabe que esto es así y se sabe de él pues prácticamente todo. Entonces, pues dentro de todas las estrategias, pues bueno, pues esta es una de ellas. Creo que no pasa nada porque se utilicen este tipo de alimentos. Lo que pasa es que es verdad, ya te digo que se cuidan muchísimo, muchísimo, por lo menos en el caso nuestro se cuidaba muchísimo exactamente de dónde venían. Nunca se pegan a cadenas de distribución desconocidas ni nada parecido. Así que bueno. Otra que va también para ti, el caso del tema de la nutrición, creo que es uno de los que más dudas ha suscitado y es el alto consumo de hidratos. ¿Puede reducir el rendimiento en este caso? Pues depende del deporte, depende de la práctica deportiva, depende de la actividad del momento, depende del deportista y depende también de sus condiciones, de su biotipo, de sus características antropométricas. Es decir, el hidrato de carbono es fundamental para el músculo porque es la energía directa, es el fuel que utiliza de forma directa, especialmente en distintos tipos de metabolismo, como decíamos en una de las diapositivas, cuando el organismo está funcionando en frecuencias cardíacas altas, cuando estamos en umbrales rozando lo anaeróbico, pues o comemos hidratos de carbono o estamos fundidos, ¿no? El músculo no aguanta, no tira, no tiene combustible y aparecen, en el ciclismo se llaman pájaras, en el deporte de fondo también, y en el fútbol pues existe un agotamiento de reservas. Entonces, el problema del hidrato de carbono es que hay muchos ámbitos del deporte donde se le sobreestima y en otros se le subestima. En su justa medida, yo creo que estamos en un ámbito donde la individualización de los tratamientos, de las nutriciones, de las genéticas, es mayúsculo. Es decir, ya no hay... el futbolista ahora se trata de un delantero. ¿Y qué características tiene el delantero? Pues un delantero explosivo, es un delantero de mucho recorrido, de poco recorrido. Es un defensa central que sube por encima de 25 metros, que sube a rematar, siempre tiene que bajar. Es más de corte. Claro, las características antropométricas, fisiológicas, el biotipo del deportista es fundamental, incluso sus características particulares de juego. Entonces se puede llegar a individualizar hasta ese punto. Hoy en día los jugadores, habéis visto muchos que entrenan con una especie de sujetador, donde va un GPS, donde se monitoriza a cada segundo la frecuencia cardíaca, sus umbrales. Y todo esto a nosotros nos ayuda, en función de esa variabilidad, a decidir qué cantidad de cargas se podría disponer. De modo que pues hasta ese punto se puede llegar con los hidratos de carbono, entre otras cosas. Sí, está controlado. En este caso, la pregunta es para Roberto. Álvaro Sánchez San Miguel nos cuenta que es semiprofesional y acerca de las situaciones que se dan en los entrenamientos sobre golpes y la inflamación que se produce en la zona donde se ha sucedido el golpe. Entonces, ¿este tipo de lesiones también se pueden tratar con esta neuromodulación? Vamos a ver, como explicaba antes, todo proceso inflamatorio o todo proceso de dolor es un proceso del sistema nervioso, no es un proceso estructural como tal. Entonces, nosotros, por ejemplo, ante una inflamación, como hablaba, ¿me has dicho que se llamaba?
como comentaba Álvaro Sánchez, una inflamación no deja de ser una respuesta del sistema nervioso simpático, una parte de todo este sistema nervioso, y nosotros a través de la neuromodulación, actuando en diferentes zonas a nivel de la columna, en el caso de las piernas, del miembro inferior, el sistema nervioso simpático va desde la 10ª vértebra dorsal hasta la 2ª lumbar. Estimulando esa zona vamos a conseguir que reabsorba más rápido esa inflamación. Y por supuesto, si es un impacto directo en una zona de paso de un nervio sensitivo que están en la piel, con impacto directo sobre un hueso, pues trabajando directamente sobre ese sistema nervioso vamos a conseguir reducir el dolor más rápido que de otra forma. Muchas gracias. Y ya la última. En el caso de la genética, se ha probado, se ha utilizado este tipo de test para detectar mutaciones en este tipo de genes para seleccionar una posición de un futbolista, por ejemplo. Bueno, esa es una pregunta muy interesante y que yo no tengo respuesta para ella. No tengo respuesta para ella en el sentido de lo que nosotros estamos aquí aportando o lo que estamos comentando es estudios, digamos, donde con un determinado resultado se estudia hacia atrás y se ve la composición genética X que sea de un determinado gen o de los que sea. Tal y como he comentado antes, a fecha de hoy, aunque ya se conocen muchos genes o muchas variantes genéticas que están implicadas, tanto en el deporte en general como en el rendimiento o en el alto rendimiento en particular, no existe ninguna que se asocie o que vaya a dar, digamos, un resultado de éxito 100%. Por lo tanto, yo creo que no es posible utilizar esto como un único marcador, la parte genética como un único marcador para predecir qué es lo que va a suceder con un determinado jugador. Es muy posible que si analizáramos genéticamente a un futbolista, un delantero que es muy explosivo, que es muy rápido, pues casi con toda seguridad podríamos decir, casi con toda seguridad podríamos ver que es normal para el gen de la alfa-actinina 3, casi con toda seguridad, porque es muy frecuente que en ese tipo de deportistas este genotipo. Pero hacer una predicción al revés, yo creo que por hoy es complicado porque no podemos asegurar. Ya hemos visto en el ejemplo que ese gen en concreto se asocia con más frecuencia a ese tipo de deportistas, de sprinters, velocistas, más de potencia, pero también hay otros muchos que también son sprinter y que no tienen esa variante genética. Por lo tanto, es posible que haya otras variantes, aparte del entrenamiento, la recuperación, la nutrición y otros aspectos, incluso el psicológico, seguramente. Pues, bueno, por hoy vamos a dar por concluida ya la jornada. Muchísimas gracias a los tres ponentes, a AFE por permitirnos hacer estas jornadas que, como os decía, hoy es la primera, pero vamos a tener 6 con ponentes igual o mejores, que no lo creo. Y nada, daros las gracias a los que habéis estado en casa, atentos a todas las ponencias y a vosotros los que estáis aquí. Muchísimas gracias por haber venido y pues hasta la próxima. Un saludo.